Muy buenas tardes. En esta época del Cuaresmal, en nuestra segunda devoción, los invito a meditar en unas palabras escritas por el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17, donde dice: Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. El apóstol Pablo siempre animaba a los creyentes nuevos que todavía tenían dudas sobre cómo comportarse en la vida diaria, en el trabajo, en las relaciones familiares e incluso en las reuniones con los hermanos de la fe, que siguieran su ejemplo y el de los otros apóstoles. También les pedía que sigan el ejemplo de las hermanas y los hermanos que ya estaban más seguros en su fe y con más conocimiento de la palabra. El Espíritu Santo también nos pide hoy en día seguir el ejemplo y crecer en madurez espiritual para a su vez ser ejemplo, para que todos los creyentes enfrentemos mejor los cambios en las costumbres y modalidades de la convivencia diaria. En las Escrituras encontramos las historias de hombres y mujeres que pecaron para que nosotros no cometamos el mismo error. Las acciones que el Señor espera de nosotros: seguir el ejemplo de quienes han actuado correctamente y evitar quebrar la ley divina como esas personas lo hicieron. En la Biblia encontramos el registro de la corrupción y la maldad de los incrédulos y también de los momentos en que los creyentes desobedecieron los mandamientos, provocando el enojo del Padre Celestial. Revisando el Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, el engaño de Rebeca a su esposo Isaac, a los israelitas adorando un toro de oro, el adulterio de David, la rebeldía de Jonás, la traición de Judas y también Ananías y Zafira intentando engañar al apóstol Pedro y a Dios, mintiendo acerca de su ofrenda. El apóstol Pablo les explicaba a los miembros de las congregaciones de aquella iglesia apostólica que todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. El Nuevo Testamento no oculta el hecho que Pablo fue un tenaz perseguidor de los cristianos antes de su conversión. La Biblia también nos enseña, con estas historias y muchísimas más, que así como muchos se arrepintieron de sus pecados y fueron perdonados, otros persistieron en sus acciones y perdieron su fe. Pero a su vez, esto nos da la seguridad de que toda vez que nos arrepentimos sinceramente, seremos perdonados. La opción de seguir los ejemplos positivos que están registrados en las Escrituras tiene la ventaja que nos motivan a hacer lo bueno. Recordemos los ejemplos de Abraham, quien en su fe estuvo dispuesto a obedecer a Dios cuando le pidió que sacrifique su hijo. A Moisés, que dejó de lado su vida tranquila, criando ganado para enfrentar a Faraón. A José, que fue fiel a Dios no cometiendo adulterio, y nos dejó un gran ejemplo al perdonar a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Daniel, Elías y muchos profetas que tuvieron que huir por amonestar a reyes caídos en idolatría. Pero también el ejemplo de mujeres sencillas de otras naciones, Rahab, Esther y la viuda Sarepta, que valientemente hicieron el bien arriesgando sus vidas. Si estás escuchando esta reflexión y sos un niño, un adolescente, un joven, el Señor también te está pidiendo que seas ejemplo en conducta y con valentía y naturalidad muestres que crees en Jesucristo. El apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. También le escribió a Tito, otro joven colaborador: con tus buenas obras, dale tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros.
Un dicho popular dice, hace falta ser honesto y también parecerlo. Fácilmente nos olvidamos que hay personas que escuchan nuestros dichos y observan nuestras acciones y que somos ejemplo para ellos. Por eso el Espíritu Santo nos pide que, como hijos de Dios, procuremos vivir según su voluntad las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cómo podemos lograrlo en este mundo en que un número amplio de personas ya no creen los límites morales y cambiaron las formas de relacionarse y el modelo de familia dispuesto por el Creador? ¿Cómo evitar contagiarnos de quienes sostienen esas ideas y las practican, intentando imponerlas al resto de la sociedad? Manteniendo un contacto regular con la palabra de Dios para crecer en conocimiento y poder discernir cuáles son las conductas contrarias a la voluntad divina. Que además de escuchar estas devociones, adquieras el hábito de leer tu Biblia y así permitir que el Espíritu Santo fortalezca tu fe y aumente tu convicción de voluntariamente vivir según el ejemplo que nos dejó Jesús. Él nos enseñó a rechazar al diablo y sus cautivantes seducciones apoyados en las verdades de la palabra. Cristo oraba pidiendo la asistencia del Espíritu y la ayuda del Padre cada vez que tenía que tomar una decisión importante, enfrentar una dificultad o agradecer las bendiciones recibidas. Y una y otra vez exhortaba a sus discípulos que oren y confíen en la respuesta divina. Y tu Señor quiere que vos también ores a diario con humildad y sincera confianza. El apóstol Pablo, fiel discípulo de Cristo, insistió escribiendo, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué otro ejemplo nos invita Pablo a seguir en el texto inicial de esta reflexión? Cuando dijo, fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Tenemos hermanos y hermanas que confiesan nuestra misma fe y todos mutuamente nos apoyamos en los momentos de dudas, contenemos y consolamos en los días tristes, nos alentamos y animamos y juntos nos alegramos en los días buenos. Por eso, la importancia de pertenecer a una congregación y participar de los cultos y otras actividades congregacionales en las que estudiamos las Escrituras. Recordar siempre que el Espíritu Santo te unió a una comunidad de creyentes, no como un requisito a cumplir, sino para disfrutar de los inmensos beneficios espirituales que recibís de esa comunión de hermanos. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Dios y Señor, te damos gracias porque somos parte de una comunidad de fe que nos permite reunirnos para adorarte y alabarte públicamente, escuchar tu palabra, orar y recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y en esa misma comunión, ser ejemplo y tener el privilegio de aprender de los miembros de la congregación. Te rogamos, benigno Padre, que te apiades de quienes estén afectados por alguna enfermedad o tienen problemas económicos o sufren problemas familiares o pruebas de otro índole. Según tu santa voluntad y misericordia, acude a auxiliarlos y fortalece su confianza en ti y en tu divina providencia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el amor, la misericordia y la paz del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.